En Informe Pastrán TV hoy, conversamos con el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, lo que pasó en la OEA el martes con el caso Venezuela, el futuro de la NICAAC y las elecciones municipales en Nicaragua. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este día jueves 30 de marzo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La franquicia norteamericana Tommy Roma anunció ayer que va a abrir 2 restaurantes en Managua en los próximos meses de este año 2017. Tommy Roma es una cadena de restaurantes radicada en Estados Unidos, especializada en las costillas barbecue, y quieren venir a apostar a Nicaragua porque dice que ven un mercado potencial. Las cámaras iberoamericanas de comercio se van a reunir en Managua en el próximo mes de abril, anunció aquí el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Rosendo Mayorga. De toda Iberoamérica, Estados Unidos, Latinoamérica, Nicaragua va a ser la sede. Crece la relación comercial con Gran Bretaña, entre Gran Bretaña y Nicaragua, nos dijo el embajador. Se ha incrementado mucho la relación comercial. Nicaragua le está vendiendo más a Gran Bretaña, quien, dicho sea de paso, es nuestro principal socio comprador en Europa. Y Francia, a través de Jean-Pierre Bel, el representante del presidente François Hollande, que vino a Nicaragua, anunció ayer que ellos quieren reanimar inversiones o incrementar inversiones privadas francesas en Nicaragua. En las noticias internacionales, el presidente de China, Xi Jinping, se va a reunir con el presidente Donald Trump la próxima semana. China ha confirmado la fecha del viaje que realizará el presidente Ping a Estados Unidos para mantener una reunión con su homólogo Donald Trump. Esto es después de la visita del secretario de Estado Rex Tillerson hace 2 semanas a China para suavizar las posiciones diplomáticas. En Venezuela, después de lo que ha pasado con el Consejo Permanente de la OEA y lo que, bueno, no se pudo sacar a Venezuela de la OEA ni aplicarle la Carta Democrática inmediatamente, Venezuela ahora ha respondido. El Tribunal Supremo venezolano decidió asumir todas las funciones del Parlamento, o sea, de la Asamblea Nacional de ese país. Esta decisión surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que 4 abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional, y entonces el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió que ellos van a asumir las competencias del Parlamento controlado por los opositores debido a lo que consideran una persistente maniobra de desacato de la Asamblea Nacional en contra del gobierno. Esto, por supuesto, va a poner la situación más tensa en ese país. En Perú, las lluvias no cesan y los torrenciales aguaceros han dejado ya 97 personas muertas, 125.000 han resultado damnificados, millones de dólares en pérdida, producto de las inundaciones, estos aluviones que están cayendo en el Perú. Y finalmente ha cerrado ya la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador. Hay mucha tensión, hay un sector de encuestas que dan como ganador al candidato del oficialismo, otros dicen que va a ganar la oposición, pero no hay nada para nadie en las elecciones del próximo domingo que se van a celebrar allá. Lenín Moreno, representante de Alianza País, y el exbanquero Guillermo Lazo son los que van a presentarse en esta segunda vuelta, balotaje como le llaman allá, para decidir qué es lo que va a pasar, quién es el que va a gobernar Ecuador por los próximos 5 años. Ya estaremos pendientes. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar conversaremos con el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.
Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Tuyo. Muchas gracias, estimados televidentes, por estar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse, enviar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado la mañana de hoy. Doctor Francisco Aguirre Secase, que es canciller de la República, ex embajador y otras hierbas aromáticas. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Adolfo. Un gran placer siempre estar con vos. Estuvo hace unos días usted por tierras aztecas mexicanas. Así es. ¿Qué tal le fue por México? Mira, ¿Se comió sus buenos tacos? No comí tacos, fíjate, pero sí tomé unos cuantos tequilazos, ¿verdad? Ah, eso es importante. Fuimos en una peregrinación al monte de Tepeyac a visitar a la Virgen de Guadalupe. Una experiencia para toda mi familia, pues, o los que me acompañaron por lo menos, muy, muy linda. Se la recomiendo a aquellos que son católicos, que creen o son afines a la Virgen de Guadalupe, que lo hagan de vez en cuando, porque realmente es como un baño de sauna para el cuerpo, ¿verdad? De espiritualidad. Es tremendo, tremendo es eso. Ahora, quería rápidamente comentarte, sin embargo, un aspecto peculiar. ¿Cómo encontró México? México lo encontré inmenso, ¿verdad? La capital mexicana tiene más habitantes que Nueva York, que es una de las ciudades más grandes del mundo, ¿verdad? Pero mi primera experiencia allí fue y la última en el aeropuerto, que por supuesto es mucho más grande que el aeropuerto nuestro. Pero, Jaime, pensé mucho en nuestro común amigo José Adán Aguirre cuando llegué y cuando salí, porque recordás que él estaba en una campaña de tramitología, de reducir los trámites pues burocráticos en el Estado. Mejorar la atención de los visitantes. En el aeropuerto en particular, pero yo diría en general en la sociedad y en el país. Y eso es algo que deberían de hacer en México. Quiero decirte que el aeropuerto es grande, pero viejo, descuidado, pobre mantenimiento, caos en las líneas de la gente que están entrando. No distribuyeron, por ejemplo, a bordo del avión las cuestiones estas de migración, los documentos de migración, que por cierto son mucho más complejos que lo que nosotros tenemos acá. Y hasta en el control
de divisas, el hecho de Convertir comprar dólares a los pesos mexicanos. que aquí en Nicaragua podés hacerlo con cualquier persona, ¿verdad? No necesitas ir a casa de cambio ni nada. Allá en México es mucho más complicado la cosa, el tránsito es horroroso. ¿La seguridad en el aeropuerto? La seguridad en el aeropuerto no te podría comentar eso porque en ese caos la mayoría de los que están metidos son extranjeros, ¿verdad? Yo llegué aterrizamos a las 10:30, no salí del aeropuerto hasta las 11:30. Y buena parte de ese tiempo lo que estábamos a bordo del avión sin que abriesen la puerta porque estaban aparentemente buscando un bus que nos llegara a bajar y bajamos por escalera y no por manga. Detalles pues, ¿verdad? Pero cuando regreso a Nicaragua, en un vuelo que llega a las 6:30, a las 6:40 ya estaba en mi carro de la tarde. A las 6:40 de la tarde ya estaba a bordo de mi carro con mis maletas, un aeropuerto pequeño en tamaño, pero muy bien manejado, muy efectivo, buen aire acondicionado, no había smog. Quiere decir que las condiciones del aeropuerto en Managua han cambiado mucho. No solo eso, porque después te voy a contar una anécdota más y después pasamos a otro tema más serio en cuanto a México. Tuve un percance allá, perdí mi billetera, pongámoslo así. Y entonces con eso se me fueron mis tarjetas de crédito, se me fue mi cédula, todos los documentos que uno suele andar en una billetera y que imprudentemente la andaba en la mía, porque yo no iba a estar manejando allá en México. Pero lo que te quería comentar es que ayer me dediqué a recuperar mi documentación nicaragüense, ¿verdad? Y quiero decirte que fui a una oficina de varios ministerios o de instituciones que quedan enfrente de la vicepresidencia. El Servigop fue usted. El Servigop. Quiero decirte que ya tengo de vuelta mi cédula. Llegué en la mañana, solicité la reposición de la cédula, me tomaron la foto, regresé de la tarde y en máximo estuve 3 o 4 minutos entre las dos visitas para recuperar mi cédula. Yo me pregunto cuánto, juzgando por la experiencia en la Casa de Cambio de México y del aeropuerto, me pregunto cuánto tiempo me hubiera tocado a mí invertir para recuperar una cédula ahí en México. No sé si ellos tendrán una, me imagino que sí, porque ellos tienen un estado que está todavía, ¿cómo te diría yo?, enfrascado en los años 50. Yo fui por primera vez a México en los años 60 y ya existía la misma burocracia y exceso de trámites en ese entonces que hay ahora, con la diferencia que estamos en un mundo cada vez más competitivo, más globalizado y hay que evolucionar pues. En esta visita, aunque fue familiar, ¿pudo palpar la situación política mexicana? ¿Le comentaron cuál es la situación, preocupación de los mexicanos o algo por el estilo? Había obviamente todavía mucha preocupación con el caso de Trump. Había calado en la población mexicana o existía la percepción de que muchos mexicanos ilegales en los Estados Unidos, indocumentados, estaban retornando voluntariamente a México antes de ser expulsados por los Estados Unidos. O sea que había ese malestar. Pero había también mucho malestar entre la gente con quien yo conversé, ¿verdad? Los taxistas, que siempre son un buen barómetro. Mucho descontento con el costo de la vida. Y sin embargo, las calles están repletas de vehículos. Me recordó un poco, y en escala mucho mayor que la nuestra, la congestión en las calles de ellos, el smog horrible, sobre todo en el aeropuerto y a las 12 de la noche que salí de allí el viernes, el sábado creo que fue que llegué. Pero eso me lleva a un punto bien importante. Ayer, un grupo de poderosos senadores republicanos y demócratas en el Senado de los Estados Unidos firmaron una resolución bipartidaria que ya le enviaron hoy a todo el resto de sus colegas antes que vayan a salir en un receso para Semana Santa, instando o ratificando la importancia estratégica de México para los Estados Unidos y de Estados Unidos para México. Entre los senadores que firmaron esto estaba Marco Rubio,
que ya sabemos que es uno de los 2 senadores para la Florida y uno de los más influyentes miembros del Comité de Relaciones Internacionales, republicano. McCain, que es ex candidato a la presidencia, senador representando un estado fronterizo como es Arizona y muy conservador, y la firmó también un senador republicano de Texas, Cornyn, también un estado conservador y también fronterizo. Por el lado de los demócratas, la firmó y realmente la impulsó el senador Cardin. Tenemos que empezar a conocer ese nombre. Cardin es el demócrata de mayor senioridad, pues de mayor jerarquía en el Comité de Relaciones Internacionales, muy interesado en Latinoamérica, muy interesado en Nicaragua, pero él fue uno de los impulsores de esto. Cardin, Durbin, que es de Illinois, en donde hay muchos mexicanos, sobre todo en la zona de Chicago, y el tercero es Bob Menéndez, que es señor Latinoamérica en el Senado norteamericano. Pero lo más interesante es que en las declaraciones que ellos dan, complementando pues la declaración que te reitero, insta a los 2 gobiernos a dejar de un lado el populismo, ¿verdad? Y de buscar cómo fortalecer una relación estratégica que existe desde hace generaciones entre México y los Estados Unidos, y señala la importancia de esto del punto de vista económico, del punto de vista social y del punto de vista de defensa de los 2 países, defensa nacional. Entonces yo veo esto como un intento por parte del Senado de decirle al señor Trump, porque eso está dirigido a él, ojo con cómo usted maneja las relaciones con México. Esto puede haber consecuencias aquí económicas y políticas, lo que le están queriendo decir. Sí, y que tiene que respetar el señor Trump la historia larga que tiene los Estados Unidos de estar interactuando con México, y que ambos lados podrían verse, perjudicados por cambios radicales de política, sobre todo de índole populista. Me llama la atención que republicanos, congresistas en el Congreso y en el Senado, ahora están coincidiendo mucho. En ciertos temas, porque en uno vos ves una polarización total, ¿verdad? Por ejemplo, en las investigaciones de estas supuestas actividades rusas en cuanto a las elecciones norteamericanas, pero en temas de Latinoamérica hay una gran coincidencia entre las 2 bancadas, y estas son personas que tienen años de estar en el Senado, que tienen asesores, que tienen más años de estar asesorándolo y que tienen una memoria institucional muy grande. Vamos a ver cuánta gente la firma, ¿verdad? Ojalá salga aprobada unánimemente. No creo que va a ser unánime, pero sí van a tener una mayoría demócrata y republicana. Y eso va a ser una manera de llamar a la reflexión a la Casa Blanca en cuanto a la manera en que maneja las relaciones con México. Pienso yo, para cerrar, Adolfo, perdóname, todavía estoy un poco con la resaca del viaje. Adolfo, creo que la relación bilateral estratégica más importante en este momento en el hemisferio occidental es la relación que se ha tensionado entre México y los Estados Unidos. Vamos a darle seguimiento a esa resolución de los senadores y ahí te la voy a mandar. Perfecto. 2 mensajes rapiditos. Un televidente dice: Sergei Bigop, donde fue usted a gestionar sus documentos, es una herencia del presidente Bolaño, al que el PLC y el Frente le hicieron la vida imposible. Perfecto. Otro televidente pregunta: ¿qué pasa con la burbuja económica? Ya más adelante lo vamos a abordar. Quiero yo aprovechar al ex canciller. Esta semana, desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu y después aquí en Managua, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anuncian que han retomado las relaciones diplomáticas Israel y Nicaragua después de varios años en que Nicaragua las decidió romper, cuando una flotilla humanitaria llevaba ayuda a Israel, fue atacada y Nicaragua se solidarizó con eso y decidió romper las relaciones diplomáticas. En este momento, en este contexto internacional, ¿qué tan importante es restablecer las relaciones diplomáticas con Israel? Bueno,
primero quisiera felicitar al Informe Pastrán por la manera en que cubrió este tema con amplias noticias y declaraciones de todas partes, ¿verdad?, ayer. Yo considero, como prácticamente toda la gente que han opinado sobre este tema, que fue una medida muy positiva para Nicaragua. Aquí el enfoque ha sido, del lado del COSEP, el enfoque económico, ¿verdad? Ellos han dicho que Israel puede apoyarnos mucho con inversiones y han comentado el hecho que IC Power, por ejemplo, una de las compañías más importantes del sector de energía, pertenece a un ciudadano israelita judío, ¿verdad? Lo cual es cierto. Otras personas, principalmente por lo que he visto, pues los pastores evangélicos están contentos porque ellos siempre han tenido un acercamiento especial con la Tierra Santa y con Israel y el pueblo israelí, ¿verdad? Pero yo quisiera decirte que desde el punto de vista geopolítico, esta es una medida que no responde ni al tema de inversiones, ni al tema de los sentimientos de nuestros hermanos evangélicos. Nada tiene que ver eso, nada. en otras palabras. Y todo tiene que ver con el NICA Act. ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. El lobby más poderoso en el Congreso norteamericano es el lobby israelita. No hay ni un senador, ni un diputado norteamericano que se va a ir contra el gobierno de Israel, cualquiera que sea. Y hay importantísimos legisladores en ambas cámaras que se identifican íntimamente con Israel. Hasta el punto que ha sido criticado por muchos grupos de extrema derecha y de extrema izquierda como ser un parlamento que responde más a los intereses de Israel que al de los propios norteamericanos. Cuando Nicaragua rompió, de hecho, relaciones con Israel, y yo era diputado y era el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, recuerdo que estaba de visita en Nicaragua el embajador de Israel que... era concurrente con Nicaragua. Exacto, pero que vive en San José. No sé si seguirá ese arreglo o si se habrán trasladado a Guatemala. Pero recuerdo que él tuvo una recepción porque estaban celebrando el Día Nacional de Israel en el Hotel Holiday Inn, allí en el barrio 380. Y recuerdo que fue muy difícil para ellos tener su celebración de su Día Nacional porque afuera, en la calle, enfrente del Holiday Inn, había una enorme manifestación, incluyendo importantes personalidades del actual gobierno, que estaban levantando pues pancartas y banderas palestinas, etcétera, insistiendo al gobierno romper relaciones con Israel. Y todo el mundo sabe perfectamente bien que eso iba a ocurrir. Ahora, en su momento, eso pasó, ¿verdad? Aunque no creas que pasó así nomás en Israel. Y ahora que estamos nosotros en una situación complicada, para ser muy generoso con el gobierno norteamericano, yo veo esto como una acción más profiláctica por parte del gobierno de Nicaragua para tratar de bajar las tensiones entre Managua y Washington. Pero esa es mi lectura. Si eso es geopolítico y diplomático... Geopolítico, no hablemos de diplomacia. Okay. ¿Es una medida audaz, inteligente por parte de Nicaragua? Yo no veo por qué es audaz. Yo creo que es de sentido común, porque no sé cuántos países reconocen Israel. Yo sé que en las Naciones Unidas hay muchas veces votaciones prácticamente unánimes en contra de cualquier resolución que tiene que ver con el conflicto palestino-israelita, ¿verdad?, para Israel. Pero en el mundo del realpolitik, Nicaragua tenía muy poco que perder con tomar esta medida y yo creo mucho que ganar. O sea que yo siempre trato de aplicarle a las relaciones entre países el mismo criterio de costo y beneficio. Los costos para Nicaragua, mínimos. Los beneficios potencialmente muy grandes. Okay, o sea que desde el punto de vista puramente geopolítico fue una medida acertada. Lo cual me llevaría a suponer que el gobierno de Nicaragua está tomando muy en serio esta situación. Por supuesto, ya vimos el entendimiento con la OEA, garantizándole a ellos la posibilidad de observar, aunque se llame acompañar, se trata de una observación en las elecciones municipales, nace de esa misma preocupación
que motiva el gobierno de Nicaragua ahora de una manera muy creativa, a mi criterio, porque aborda uno de los tabús de lo poco que queda en la filosofía sandinista revolucionaria y restablece relaciones con Israel. Ahora, leyendo esta mañana, antes de venirnos al programa, haciendo un repaso de los medios internacionales que hago todos los días, vi... ¿A qué hora te despertás vos, Adolfo? Muy temprano de la mañana, pero 4:30, tal vez, para con calma leer los diarios internacionales, ver lo que se dice de Nicaragua, procurando estar lo mejor informado. Leía medios de Israel que le han dado un gran despliegue a la noticia del restablecimiento de las relaciones con Nicaragua. Es para ellos un gran acontecimiento. Bueno, yo no sé si será un gran acontecimiento. Sí vi, al igual que vos, lo que salieron en los diarios anglófonos pues, de Israel, y la importancia que le ha dado Netanyahu, pues como diciendo, una de las espinas que teníamos nosotros metidos ya no las hemos sacado. Claro, ellos lo ponen en el lenguaje diplomático que siempre es muy interesante, pero hay que saber leerlo entre líneas. Y yo lo que te di ahí fue una lectura mía de lo que está pasando y motivando a nuestro gobierno. Te repito, fue una acción, en mi opinión, acertada, una acción creativa, demostrando que el gobierno nuestro, el Carmen, sí está preocupado por el NICA Acta, aunque hay otros nicaragüenses que creo que no están tan preocupados. Bueno, porque... Que lo dan por superado. Como usted dice, la Realpolitik obliga. Sí, así es. Y aquel gobierno, todos los escenarios. Mira, y si los países grandes tienen que ponerle mente a la Realpolitik, más tienen que hacerlo los países pequeñitos como Nicaragua. Ese es un indicativo de que puede haber otras sorpresas geopolíticas o decisiones de este tipo que no deberíamos de sorprendernos o debemos de esperar. Yo creo que hay que esperar, pero para mí era una medida que no esperaba yo, pues. Y por eso te digo que estoy viendo eso como una respuesta pragmática de mucha flexibilidad por parte de la diplomacia nicaragüense. Sorpresas, ¿qué vamos a sorprendernos? Aquí vino una vez a Nicaragua Vladimir Putin, por ejemplo, ¿te acordás? Y nadie sabía que iba a venir. Aquí... Bueno, estuvo Ahmadinejad, que era el presidente iraní. Sí, pero esa es una visita cuyo costo-beneficio no era positivo para Nicaragua, ¿verdad? Esta acción es todo positivo y prácticamente cero negativo. La visita del enviado del presidente François Hollande a Managua en estos días, que también nadie se esperaba que el presidente francés iba a enviar un enviado, valga la redundancia, especial a Managua para reunirse con las autoridades, dice, queremos ahora ser más socios de Nicaragua, queremos estar más cerca. ¿Por qué? Bueno, quiero decirte que no es la primera vez que ha venido alguien así. Yo recuerdo de nuevo cuando yo estaba en la Cancillería y poco después de eso que el gobierno de Hollande envió a una alta funcionaria de la Asamblea Nacional de ellos, ¿verdad?, a venir a hablarnos a nosotros los nicaragüenses sobre lo que ella llamaba el poder suave, que estaba de moda en ese entonces. Estaba Obama de presidente, era la persuasión, la beligerancia cultural, el sentar ejemplos para que otros países lo siguiesen. O sea que yo valoro esa visita como positiva, pero no lo pongo al mismo nivel simbólico y práctico también del reconocimiento de Israel. El segundo fue un sablazo, como decimos en León, un golpe inesperado y contundente favorable para Nicaragua. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para conversar con el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. Queremos su visión de lo que pasó en la OEA sobre Venezuela esta semana. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua,
informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Cambia lo superficial. La de la OEA. Ahora le van a aplicar la Carta Democrática, que era lo que había pedido el secretario general. Pero después de todos los discursos, la mayoría se concentraron a favor de que se establezca un diálogo, o se inicie un diálogo, o se refuerce el diálogo, y que sean los venezolanos los que busquen la solución por sus propios medios. ¿Cómo valoró usted lo que pasó en la OEA? Bueno, en primer lugar, yo nunca tuve la expectativa que como fruto, digamos, de la sesión o de esa reunión del comité permanente, que no era ni siquiera a nivel de canciller, ¿verdad? Estamos hablando de los representantes permanentes. No era Consejo de Ministros. O sea que no era el mecanismo necesario para tomar una decisión tan trascendental como suspender a Venezuela. Pero sí es parte de el guión que se establece en la Carta Interamericana o Democrática Interamericana, ¿verdad? Es decir, ahí hay una hoja de ruta que te estipula cuáles son los pasos que hay que tomar para llegar o para tratar de no llegar a la suspensión de un país miembro, ¿verdad? En otras palabras, están agotando las vías administrativas. Así es. Ahora, lo que pasa allí es que llega Venezuela, su canciller, una mujer por cierto, y dice que todo esto es ilegal, que es injerencismo, que está extralimitándose la OEA. Discurso que hace 5 años, cuando estaba todavía vivo Hugo Chávez, cuando el precio del petróleo no había colapsado y cuando Hugo Chávez había logrado juntar una coalición en cuanto a número de estados muy importante en la OEA, porque olvídate que en la OEA, no olvidemos pues que en la OEA Saint Kitts, una isla que tiene 30.000 habitantes, tiene el mismo peso que los Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes. Entonces, en ese momento estaba el secretario general Insulza, que era un perro faldero, digamos, de Hugo Chávez y de Venezuela, y Venezuela prácticamente manejaba, por el número de votos que tenía a través del Petrocaribe y todas esas cuestiones, a la OEA. Ahora esa situación ha cambiado, ¿verdad? Hugo Chávez, que era indiscutiblemente una figura carismática, ¿verdad?, a nivel nacional, internacional y definitivamente hemisférica, ya desapareció, y Venezuela yo lo describo ahora como un estado no fallido, sino que colapsado, económicamente, socialmente, la correlación de fuerza, políticamente. Aparentemente que América Latina cambió. Totalmente, es decir, vos tenés ahora un Pedro Pablo Kuczynski pues en el Perú, vos tenés un Macri en Argentina, vos tenés un nuevo gobierno, Temer en Brasil, entonces, y un Peña Nieto que anda en otro plan ahorita, ¿verdad? Peña Nieto está viendo, yo creo, a su política latinoamericana en el contexto y como una faceta de su política con los Estados Unidos. Entonces, ayer vos viste que la mayoría de los representantes allí escucharon 3 voces
en contra de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana hacia Venezuela. La voz de Venezuela, la voz de Bolivia y la tercera siendo la de Nicaragua. ¿Qué dijo nuestro representante? Primero dijo, nosotros estamos solidarios e incondicional con nuestro aliado venezolano. Pero esa posición de Nicaragua era de esperarse que iba a pasar. Por supuesto, si Venezuela nos ha dado a nosotros o a Nicaragua, ha inyectado enormes cantidades de dólares en Nicaragua, sobre todo en los últimos años de Chávez, ¿verdad? Nos estamos recibiendo más de 500 millones de dólares al año, teóricamente, pues, de Venezuela. Y ese tipo el eje, pues, Caracas-Managua en ese momento se consolida de una manera importante. Hubiera sido el colmo de la ingratitud por parte de Nicaragua no llegar a apoyar a Venezuela, pero la manera tan fuerte, tan contundente en que rechazamos y condenaron, pues nuestro gobierno rechazó y condenó la sesión, habló de un linchamiento político, Adolfo, y finalmente obviamente dijo pues que percibían esto como una violación de la soberanía de Venezuela. Nicaragua dijo que era ilegal la sesión, que se tiene que suspender. No se suspendió. Recobraron aquella famosa frase del magistrado Francisco Rosales cuando dijo el representante, esta es una sesión ilícita, ilegal e inexistente. Así es. Ahora, existió, la mayoría de los países de la OEA consideran que es legal, está, como te digo, es parte del guión que se establece en la Carta Interamericana Democrática y allí, si le aplicamos la medida es el costo y beneficio, aunque yo considero que haberle dado la espalda a Venezuela en ese momento no era políticamente posible para el gobierno del comandante Ortega, fue muy inoportuna esa sesión, porque la postura tan pro Venezuela que tomó Nicaragua se va a incorporar a lo que yo llamo el expediente de Nicaragua, no en la Casa Blanca, sino que en el Congreso norteamericano. Porque así como puede haber sido un haber, el tener, o un activo, pues el haber reconocido a Israel, por otro lado, el haber estado tan virulentamente en contra de la aplicación, básicamente, de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, va a ser visto como un pasivo. Bueno, pero también pudo haber sido un mensaje desde el gobierno de Nicaragua a la OEA o al secretario general. Estamos dialogando con vos. Sí. Pero no creas que nos vas a venir a aplicar a nosotros lo que querés hacerle a Venezuela. Bueno, yo diría que, primero, las palabras que se usan en el comité permanente ahora no son iguales a las que se utilizaban cuando yo era el representante permanente de Nicaragua en la OEA. En ese momento las frases eran más floridas, había más diplomacia, ¿verdad? Ahora cualquier país, cualquier gobierno puede literalmente pedirle al secretario general que deje su cargo, como lo hizo Nicaragua en la última vez que hubo este tipo de nivel de discusión, ¿verdad? Pero me comentó uno de los asesores uruguayos del secretario general Almagro que eso no le importa a él porque ya está cansado que le digan barbaridades en el Consejo Permanente. O sea que el nivel del diálogo que hay allí ha bajado bastante, ¿verdad? Y a lo mejor eso se pudo ver en esta última sesión. Pues sí, pero no solo en esta última, en anteriores que tienen que ver con Venezuela. Por ejemplo, cuando dio a conocer a Almagro su informe sobre la situación sociopolítica en Venezuela. Ok, pero volvamos al caso de Venezuela. Ayer el Tribunal Supremo decide que la Asamblea Nacional está en abierto desacato, que está boicoteando a los otros poderes del Estado, que no deja desarrollar la economía. Y entonces el Tribunal Supremo dice que ellos van a ejercer ciertas funciones de la Asamblea Nacional. No sé si es así o eso es una manipulación de los medios, pero si fuese así, porque aquí hay de todo. Pero ¿Vos crees que en los medios aquí tenemos fake news también? Sí, por supuesto. Okay. Pero si fuese así, esta respuesta no es lo que se esperaba después del Consejo Permanente de la OEA. Bueno, quiere decir que el gobierno de Venezuela se siente amenazado con lo que está pasando. Se da cuenta que se está armando una coalición
que incluye no solo a los Estados Unidos, que según los venezolanos usan a la OEA como su ministerio de las colonias o para la administración de las colonias, sino que importantes países latinoamericanos. Entonces yo creo que el mensaje que manda Maduro, que él quiere que sea un mensaje de que él está fuerte, atrincherado en el poder, yo lo veo más bien como una sobrereacción y un paso que va a disminuir mucho la buena voluntad que pudiera existir en algunos países latinoamericanos hacia el gobierno de Maduro. Yo no me esperaba esa noticia, hablando de sorpresa, y yo no creo que te la esperaba vos tampoco. Que un Consejo Supremo Electoral de repente diga, esos que fueron electos por el pueblo ya no tienen ningún poder y yo voy a asumir sus funciones. Si eso es así, si eso no es fake news... El Tribunal Supremo entiendo que es la Corte Suprema de Justicia. Ah, ok. Entonces, aunque fuera así, hay balance de los poderes, pues peso y contrapeso, y hay que respetar según la Carta Democrática Interamericana, y estoy seguro que según la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, que hay que respetar la independencia de los poderes. Yo creo que te va a ser visto internacionalmente, si es que es cierta esa noticia, como una cosa muy negativa. ¿Y qué va a hacer el secretario general después? Va a contar votos, va a ver qué está pasando, porque hay ciertas otras negociaciones en Venezuela. Creo que está metido Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Y no sé qué otro, ¿verdad? Martín Torrijos Torrijos de Panamá. Entonces, Fernández de República okay, ahí están los tres, esos son los tres que han llegado, ¿verdad? Y se habla de la Santa Sede. Incluso Nicaragua habló de que había una negociación, un diálogo en Venezuela en que estaban incorporados también la Santa Sede y auspiciado en el fondo por la Santa Sede. Pero yo veo que todo esto es el resultado de dos cosas. Primero, una enorme frustración de parte de los venezolanos, que a pesar de estar flotando en la reserva más grande del mundo de petróleo, de ser potencialmente uno de los países más ricos del mundo, no solo de Latinoamérica, sino que del mundo, ellos están pasando por un viacrucis espantoso, ¿verdad? O sea que hay un elemento de frustración interna, pero también hay un gobierno que está viendo que nadie se está tragando, que el problema de Venezuela se debe a una invasión militar o norteamericana. Se están dando cuenta ellos que la gente no está tragándose la guayola, de que la situación mala de Venezuela es el producto de una pésima administración del país. Y en el interín, ¿por qué los Estados Unidos, día antes del Consejo Permanente, bajo anonimato, un funcionario del Departamento de Estado habla con los medios y dice, nosotros no estamos interesados en sacar a Venezuela de la OEA? ¿Cuál es la posición entonces que está jugando Estados Unidos? Yo creo que la posición de los Estados Unidos queda resumida en una fotografía que todos nosotros vimos, en donde estaba la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, en la Casa Blanca, entre Donald Trump y su vicepresidente Michael Pence. Es decir, entre un republicano, que es el vicepresidente, y un presidente que no pertenece realmente a ningún partido más que el trumpista, ¿verdad? Pero los dos estaban allí. Y en el centro estaba Marco Rubio, el diputado republicano de la Florida, ¿verdad? Entonces, allí creo yo, porque esa visita fue antes que cualquier jefe de Estado latinoamericano hubiese sido recibido en la Casa Blanca, esa fotografía, esa visita nos debería dar un poco la pauta de hacia dónde va los Estados Unidos. Y la vanguardia en esto es de nuevo el Congreso y no la Casa Blanca. Pero esa visita me hace pensar que la Casa Blanca se va a plegar acciones que se están, créemelo, ahorita mismo cocinándose en el Congreso norteamericano. Es muy probable esa relación. Vamos a hacer otra pausa y al regresar queremos preguntarle al ex canciller sobre el nuevo representante en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para América Latina, el que va a manejar las relaciones con América Latina. Ya les explicamos al regresar.
Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Esta semana se conoció que el presidente Donald Trump nombró como un nuevo miembro del Consejo Nacional de Seguridad o de Seguridad Nacional para ver específicamente el hemisferio occidental, es decir, América Latina, al general Rick Waddell. ¿Quién es él? Dicen que ha escrito libros sobre Centroamérica, incluso conoce bastante de Nicaragua. Bueno, este general, en primer lugar, no sale del ejército regular, sino de algo que se llama la reserva. En los Estados Unidos hay un ejército regular, una reserva, y después las guardias nacionales que dependen de cada estado, ¿verdad? Todos los tres, en caso de guerras como las que han habido en Irak sobre todo, son movilizados y son un complemento al ejército regular norteamericano. Este señor Rick Waddell, que tiene una formación académica muy buena, tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, por ejemplo, que es una de las más prestigiosas en los Estados Unidos. Es una persona, Adolfo, que ha hecho servicio militar, pero casi nunca como mando de tropa, ¿verdad? No es que él ha estado en Afganistán, ha estado en Irak, pero nunca con mando de tropa. Sin embargo, por sus fuertes credenciales académicos y el haber sido, por lo menos hasta hace poco, era miembro de lo que ellos llaman su Universidad Nacional Militar, ¿verdad? Era formador, por ejemplo, de los generales de brigada recién nombrados en el ejército norteamericano. O sea que él es muy allegado al general McMaster, que es el actual asesor para cuestiones de seguridad nacional del presidente Trump. Efectivamente, conoce muy bien a Centroamérica, escribió un libro sobre Nicaragua
en el año 2011, le escribió sobre la guerra contra, en donde todo pareciera indicar de que él tiene una visión favorable de lo que se logró en la guerra contra, utilizando o abriendo el frente de la contra, pues contra el entonces gobierno sandinista. Un último punto, una perla. Ayer, cuando me dijiste que querías hablar de Waddell, me metí a la página web del Consejo Nacional de Seguridad. Aparece en la página, dice, no nos consulte ahorita, estamos actualizando la página web, pero mire a estos tweets que salen de la Casa Blanca. Es decir, nos refieren a nosotros los tweets que está sacando el señor Trump. Eso hubiera sido un audito. No han colgado todavía su página web. Es decir, todo está girando alrededor del presidente Trump. O no está girando alrededor de nada, ¿verdad? Es una de las lecturas que hay. Mira, hay una situación muy difícil en los Estados Unidos. Si vos te metes a la página web del Departamento de Estado, te das cuenta que ya está nombrado el señor Waddell, que reemplaza a una persona que era amigo mío, que se llamaba Deere, ¿verdad? Y que fue sacado porque en un momento de indiscreción, creyendo que estaba hablando sin atribución, se pronunció muy negativamente acerca de la política exterior de Trump. Este señor va a ser más prudente. Pero ¿de qué podemos esperar en Nicaragua del nombramiento de este señor Waddell, que conoce también Nicaragua, que ha escrito sobre los contras, conoce Centroamérica? Y que es un guerrero, ¿verdad? Él es del sector privado, porque cuando él no está en la reserva, digamos, ya sea como profesor académico, él está trabajando en el sector privado. Quiero que entendas que este no es ejército regular, es reservista. Pero, ¿qué es lo que yo veo? ¿Cómo interpreto esto yo? Yo creo que la política de paciencia estratégica en cuanto a aquellos países que pudieran estar tensionando sus relaciones con los Estados Unidos, que era la característica más importante del gobierno del presidente Obama, ya se abandonará en la presidencia del presidente Trump. Si vos ves, no solo para Latinoamérica, sino que para el mundo entero, vos estás viendo un número grande de militares o exmilitares ocupando cargos importantes, ¿verdad? Y hay vacíos en ciertos departamentos. Entonces, aquí la paciencia estratégica ya pasa no a segundo, sino que a cuarto o quinto plano en la administración y también en el Congreso. En los 3 minutos que nos quedan, doctor, quiero leer 2 mensajes de los televidentes sobre sus comentarios de Venezuela. ¿Por qué no dice que en la resolución final de la OEA no se menciona la liberación de los presos políticos, el adelanto de las elecciones y el establecimiento de la Carta Democrática como pretendía Almagro y sus socios derechistas? Es decir, no lograron ellos ese triunfo en la sesión de esta semana. Y otro dice, doctor Aguirre, el representante de Nicaragua en la OEA, fue ponderado en sus alocuciones con respecto a Venezuela, al punto de no pedir Nicaragua también la renuncia del secretario de la OEA, Luis Almagro, como lo ha demandado el gobierno de Maduro. ¿Le convendría a Nicaragua sumarse a la demanda que Venezuela pide la renuncia de Almagro? Bueno, en cuanto al segundo comentario, yo lo que sugiero es que él o ella lea exactamente el texto de lo que dijo o lo que se reportó que dijo pues el representante permanente nuestro. Si vos crees que usar una frase como linchamiento político es moderado, refiriéndose a la OEA y a lo que le está pasando a Venezuela, pues yo discrepo con eso, ¿verdad? Te dije que cuando yo estaba como representante permanente de Nicaragua ante la OEA, ese es un tipo de lenguaje y léxico que no se manejaba. Entonces, para mí no fue moderado. Ahora, y a Nicaragua dejó establecido pues su posición en cuanto a Almagro. En su momento se pidió que él renunciara, ¿verdad? Y ahora estamos en otro plan. ¿Por qué? Porque hay temor del Nica Act. Todas estas cuestiones, lo de Israel, lo de la OEA, es un juego de ajedrez internacional muy delicado. La primera pregunta de que Almagro y sus socios dice